La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Omar Cabezas. Capítulo 1. Recuerdo que ingresé al frente después de unas vacaciones, después que me bachilleré. Fue un verano, como en marzo o abril del 1968, después de las matanzas de enero de 1967. Me acuerdo que íbamos por la calle algunos compañeros a estudiar. Era de madrugada, tempranito en la mañana, cuando de repente nos paran en la calle unos guardias hijos de puta. Nos ponen contra la pared y todo. En ese momento había sido la masacre de Managua. Había sido por la tarde o por la noche. Nosotros no sabíamos nada porque estaban calladas las radios, lo mismo que los diarios. Cuando chavalo, en mi barrio había una cantina que era de una señora gorda que le pegaba a su marido. Le decían la cantina de los Dimas. Entonces, como en esa cantina había pleito de bolos, la guardia llegaba y malmataba a los bolos. Esa es la primera impresión que yo tengo de la guardia. Los golpeaban. Eran unos salvajes golpeándolo en la cara con las culatas. Se miraba la sangre. La impresión que me dejaba eso era de miedo. Yo le tenía miedo a la sangre. La sangre es fea cuando uno está chiquito, ¿verdad? Es que yo le tenía horror a los bolos y a los pleitos. Aunque a mí me gustaban los pleitos, pero cuando no llegaba la guardia, porque los bolos me dan risa cuando se están peleando. Mi primer conflicto con la guardia fue siendo yo estudiante en la universidad, pero yo nunca tuve enfrentamientos directos con ellos en esa época. Me hubieran muerto solo del susto. Mi papá era más grande que yo y yo sabía que a mi papá le ganaba la guardia, pero eso no es lo que me hace ingresar al frente. A mí me motivaron muchas cosas para ingresar. Primero, mi padre era de familia opositora, militaba en el Partido Conservador. Yo me acuerdo que una vez llegó Agüero al barrio de nosotros y habló en un mitín encaramado en una mesa. Agüero era un viejo pelón que tenía una gran manzana en el cuello. Entonces mi papá estaba encaramado encima de la mesa donde estaban hablando, Agüero, sosteniendo un cordón eléctrico con una bujía porque era de noche y en eso se fue la luz y todo quedó oscuro. Entonces mi papá gritó fuerte, que se mantenga esa luz, y toda la gente del barrio empezó a gritar que se mantenga esa luz, que se mantenga esa luz. Entonces tuve la sensación de ser un hijo de una persona muy importante porque la gente repitió lo que él dijo y luego volvió la luz. Luego la cercanía de Juan José Quesada. Nos conocíamos desde el bachillerato, pero fundamentalmente intimamos desde que estudiamos juntos en la universidad el año básico. Posteriormente los dos entramos a estudiar Derecho. Juan José era de esas personalidades raras. Era altote, pero no desgarbado, sino que era un flaco fibroso, de apariencia extranjera, tipo alemán. Él era hijo de un médico que nunca hizo plata. Yo conocí la clínica de ese señor. Quedaba en la avenida de Baile en León y era toda fea porque no tenía sillas y las camas bonitas como la del doctor Alcides Delgadillo, que tenía un rótulo que decía doctor Alcides Delgadillo, médico cirujano, graduado en la Sorbona de París. Mi papá me contó que ese señor se había ido a estudiar a Francia en un barco y que había pasado un mes en el agua y que ese doctor sabía mucho. Pero decía que Juan José era altote, pero no desgarbado, sino que era un flaco fibroso de apariencia extranjera, tipo alemán, que era hijo de ese doctor y de una señora pobre. El doctor se peleó con la mamá era bien pobre, pero él era alto, chele, de facciones finas, incluso un poco así como las estatuas griegas, pelo crespo. No lo tenía rubio, pero tampoco era negro. Decididamente era un tipo bien parecido, pero en su modo de vestir era anticuado. Tenía un olorcito muy particular que yo creo que era el de la brillantina. Te la vendían embadurnada en un tuquito de papel. Era roja o verde o azul. La vendedora la sacaba con una palita de madera y la embadurnaba en el papel.
También me acuerdo que en ese tiempo era el único que usaba pantalones de vestir con paletones, que en aquel tiempo ya eran antiguos. Ahora esa es la moda de John Travolta. Además, sus pantalones eran de cáñamo y usaba la camisa toda floja. Solo se la metía por dentro cuando íbamos a la fiesta, porque nosotros le decíamos que se la metiera. Entonces se ponía el único pantalón distinto, que era negro, de Dacron, y ese sí lo usaba tallado. Claro, como siempre andaba con las camisas y los pantalones flojos, se le escondía la fibra hasta que uno lo veía desnudo o en calzoneta. Yo admiraba a Juan José Quesada por diferentes razones. Una era que él era karateca y judoka. Era una bestia en karate. Entonces, claro, yo admiraba su capacidad física, su resistencia. Cuando se va Juan José al secuestro del avión de la Nica, él llega a mi casa a despedirse, pero no me dice que se va. Llega a pedirme prestada una cámara fotográfica y se la lleva. Yo sospeché un poquito. Mejor dicho, yo sabía que él era del frente y que algo iba a hacer, porque cuando se fue me dijo: oca, flaquito, patria libre o morir. Así me dijo. Yo creí incluso que la cámara la quería porque él era medio raro o medio loco. Mejor dicho, la quería para algo raro, ligado con el frente. ¿Me explico? Y por supuesto, fue la última vez que lo vi a él y a la cámara, porque él, para disfrazarse de turista, se colgó la cámara al momento en el avión. Yo me di cuenta de eso porque luego me lo contó Federico, que iba con él en el avión. Juan José llevaba la cámara. Juan José fue el que me reclutó para el frente. De muchacho en la universidad ya empiezo a oír y claro, me empieza a gustar la cuestión y empiezo a participar en las manifestaciones y en las asambleas sin estar alineado en ninguna organización política estudiantil. Por un lado, me gusta o atrae eso porque es contra la dictadura, contra Somoza, contra la Guardia, y por otro lado, viene la cuestión clasista. Yo estaba muy consciente de que era de familia proletaria y entonces, cuando se hablaba en la universidad de la injusticia, de la pobreza, yo me acordaba de mi barrio, que era un barrio pobre. En mi cuadra había nada más como unas 6 casas. Unas eran de madera y otras eran de barro, blanqueadas con cal, como en la casa en la que vivía doña Lupe, que era viejita, le decíamos doña Lupita, casada con don Cándido. Entonces los chavalos, cuando pintaban la casa, le pasábamos la palma de la mano para pintarnos con ella la cara de blanco. Pero como muchos gritábamos cuando estábamos fregando allí, embadurnándonos, doña Lupita salía y nos quería pegar con una verga de toro. Pero como era viejita, no nos podía alcanzar. Se iba a ponerle las quejas a mi mamá y quien nos decía que no teníamos juicio ni cabida, que éramos como perros sin dueño, que buscábamos la casa que fuéramos a regresar, que fuéramos a regar el patio para aplacar ese polvazal, pues la calle no era pavimentada ni adoquinada, y en el verano se levantaban unos polvazales que cuando uno estaba comiendo quedaba en el plato una capita café de polvo. Nosotros la tapábamos con las manos, pero el polvo se metía y cuando seguíamos comiendo los dientes nos rechinaban. Mi mamá decía: coman rápido o les va a seguir cayendo canela. Por supuesto, la extracción te marca. Y el Frente Estudiantil Revolucionario, FER, mantenía una línea clasista. Ese puro a mí me gustaba. Lo paradójico es que viene Juan José y me recluta para el frente. Y luego el gato Munguía, Edgar Munguía, me recluta para el FER, sin saber que Juan José ya me había reclutado para el frente. Un día viene Juan José y me dice: flaco, mira, ¿estarías vos dispuesto a adquirir un compromiso mayor con el pueblo y con la organización? La sangre de Cristo, pensé yo por dentro. Ya sé qué es esta mierda. Ya sé por dónde viene este hombre. Yo ya sabía que algún día eso tenía que ocurrirme, porque ya lo había oído decir infinidad de veces, sobre todo a los socialcristianos, a los profesores, a los papás que le decían a sus hijos, a sus niñas:
y a sus niños que llegaban a León a estudiar, que vivían en grandes casas de prestigio en León y que almorzaban donde Mama Concha. Le decían a sus hijos que no se metieran en política porque la política solo deja cárceles y cementerios, porque la política es para los adultos, no para los hipotes inmaduros que no tienen ni oficio ni beneficio, que no se metieran con los del FER ni con los del CUN, porque eran simpatizantes de los rusos y de Fidel Castro, y que además los comunistas eran ateos, que no se metieran con los del CUN ni con los del FER porque estaban mangoneados por los del frente, que eran comunistas y venían de Rusia y de Cuba y que solo mandaban a la gente a morir como pendeja a la montaña, que al muchacho que se metía al CUN luego lo pasaban al ferry y de ahí al frente para mandarlo de ahí a la montaña. Todo eso a mí me pasó por la mente. Se me pasó que Juan José, siendo tan bueno, ¿cómo podía Juan José estar metido en eso? Pero luego me dije, huevo, si Juan José está metido en eso, quiere decir que los que están detrás no son malos. Sin embargo, a menos de que fueran buenos o que fueran malos, yo tenía miedo a perder la vida y tenía una recóndita esperanza de que la pregunta que me estaba haciendo no se relacionara precisamente con lo que yo estaba pensando. Entonces yo le digo, ¿qué me están diciendo? ¿Con el CUN o con el FER? No, me dice, con el frente. Y luego agrego una palabra que me puso más nervioso todavía. No, hombre, con la iglesia, que era un seudónimo del frente. Esa fue mi primera gran decisión. Yo sabía qué me podía pasar, pero como aún no me pasaba, como que te aletargás, como que no querés pensar en eso, como que es más rico no pensar en eso. Cuando uno piensa más en eso, como que te zumba el corazón, aunque nadie se dé cuenta. Se interrumpe el pensamiento y vuelve la tranquilidad. Así se va desarrollando una contradicción interna, pero cuando va pasando el tiempo, la idea te asalta hasta cuando estás cogiendo. Yo me imaginé que si decía que sí, me iban a mandar a poner bomba. Y hacía poco que René Carrión había puesto una bomba en la casa de la mamá de Pancho Papi y lo habían matado en la cárcel al compañero. Y luego la montaña. Recordá que estaba recién pasada la masacre de Pancasán. Me imaginé tantas cosas y entre más cosas me imaginaba, el miedo era mayor, pero por supuesto yo estaba de lo más serio y sereno delante de Juan José, porque delante de él yo no podía parecer ser un miedoso. Sin embargo, yo pensaba que todas esas cosas, pero pensaba también en mi barrio. Recordar que yo no tenía una convicción sólida. Yo no era un teórico, ni siquiera un teórico. Más aún tenía mis serias dudas sobre si el marxismo era bueno o era malo. Entonces, más por confianza en él que por convicción, le digo, sí, hombre, perfectamente, porque ahí había una cuestión casi de hombría. Es decir, yo estaba consciente de que quería luchar contra la dictadura, pero no estaba muy seguro. Y más que seguro tenía cierto temor o duda, o qué sé yo, lo que sentía de llevar un compromiso hasta las últimas consecuencias. La firmeza política se va definiendo poquito a poco. Claro, hay compañeros que tienen procesos distintos. En este caso particular, el mío fue ese. Juan José me palmeó la espalda y me sonrió. Bueno, dice Juan José, entonces te voy a poner en contacto con alguien tal día a tal hora. En la esquina opuesta a la iglesia de Zaragoza va a pasar un muchacho bajito, como de 20 años, que tal vez lo conozcas, pelito crespo, corto, para atrás, con unos anteojos que parecen de soldador, con un puente dorado. Él te va a decir, vos sos Omar Cabeza, y vos le vas a responder, sí, 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 el mismo de San Ramón. Yo fui al punto. Entonces el tipo pasó y me dijo, ¿qué hay, Omar? Como si fuéramos viejos conocidos. Yo era la primera vez que lo miraba y me dejó sin la respuesta. Él había cambiado más que yo, por eso no lo reconocí. Era un compañero que había conocido en el Colegio San Ramón, en primaria, que había estado en el seminario haciéndose cura en Managua, luego en Honduras, que se salió del seminario y se metió a la guerrilla, Leonel Rugama. Ese fue mi primer responsable a nivel del frente.